¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles de nuevo en este otro video. Este video es para hacer una breve reflexión sobre el uso de armas blancas. Y otra vez vuelvo a hablar de los cuchillos y otra vez vuelvo a hablar de las armas blancas, pero ahora lo voy a hacer desde otra perspectiva. Las implicaciones emocionales del manejo de un cuchillo y qué significa usar ese nivel de fuerza contra otra persona. Pero ahora me gustaría hablar del cuchillo y de las armas blancas como protección, pero sobre todo las implicaciones legales y sociales del uso de armas blancas, porque sigue habiendo una percepción muy fantasiosa y muy romántica de traer una navaja en el bolsillo, una navaja táctica, pensando que eso nos resuelve nuestros problemas de seguridad y de protección. Y eso es un gran engaño. Yo sigo viendo varios sistemas de cuchillo y de navajas tácticas especializados en que finalmente no toman a fondo este tema y no lo exponen y no muestran las implicaciones graves del uso de armas blancas en la calle, porque son muy graves. En primer lugar, traer una navaja táctica es ilegal, así de simple, es ilegal traer una navaja táctica, y ya ni digamos el uso de. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que siempre les pongo a mis estudiantes para que entiendan lo que es el uso de una navaja en la calle y las implicaciones. Supongamos que vamos en la calle y entablamos una riña con alguien, ¿sí? Llegamos a una situación de tránsito, se baja de su carro, me bajo yo, empiezo a agarrarme a golpes con esa persona, me doy cuenta que empiezo a tener desventaja, me empiezo a sentir lastimado y yo traía mi navaja en el bolsillo. Lógicamente, de una forma instintiva voy a sacar la navaja. Y de una forma instintiva, si tengo entrenamiento y estoy dispuesto a usarla, pues la voy a usar. ¿Qué va a suceder si yo en una riña común, así, empiezo a cuchillar a una persona? Y, peor aún, la gente que está alrededor empieza a grabar con sus teléfonos la riña y sale en video cómo saco mi navaja y empiezo a apuñalar a alguien. ¿Qué va a pasar? Legalmente, ¿qué va a pasar? Básicamente acabo en la cárcel. Es homicidio de primer grado. Entonces así como que pues nada más saco mi navaja y me defiendo con la navaja, pues el uso de fuerza letal, que es el uso de una navaja, de una pistola, etcétera, debe estar plenamente justificado e incluso en términos legales, al menos en México, normalmente aquel que se defiende con un arma queda en desventaja. En términos legales, la víctima acaba siendo el victimario. Ocurre eso muchas veces. Lamentablemente el Código Penal en México no es un conjunto de leyes que favorezcan al ciudadano que se defiende. No es así. En términos generales se establece que debe haber una cierta igualdad de circunstancias. O sea, si alguien se mete a mi casa, por ejemplo, y se mete con una pistola, digamos que primero me tiene que disparar para que yo le pueda disparar. Básicamente es eso. Sí. Bueno, México finalmente es un país muy corrupto. Uno acaba soltando un dinero y uno ya tal vez no acaba en la cárcel, pero las implicaciones legales son gravísimas. Y eso en términos así como muy generales del Código Penal. En un video futuro voy a hablar con una de mis alumnas en el video que es abogada y vamos a hablar un poco ya específicamente del Código Penal respecto a la defensa legítima. Sin embargo, ahorita les estoy dando un contexto muy general. Y este contexto para que nos ayude a entender lo que es el uso de armas blancas. Y sobre todo, como les digo, en la calle. En primer lugar, como les decía, es ilegal. En segundo lugar, usar una navaja en una situación de riña común es una tontería, básicamente. Es una tontería. Incluso, por ejemplo, otro ejemplo es me asaltan, me sacan una navaja, yo traigo mi navaja, saco una navaja, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un encuentro de armas blancas directo y tener un encuentro de armas blancas en la calle con otra persona es algo muy muy grave, no nomás en términos físicos, donde yo voy a salir seriamente lastimado y uno de los dos va a salir muerto, sino también en términos legales,
¿Por qué? Porque digamos que yo me defiendo con mi navaja, acabo matando al asaltante. En eso, vuelvo a decir, alguien empieza a grabar el video. ¿Y qué va a grabar? Va a grabar a dos personas peleándose con cuchillos y matando una persona, matando a otra persona. Y si yo mato al asaltante, por más que yo argumente y diga, básicamente la evidencia va a ser otra. Va a ser tú agarraste, sacaste una navaja en primer lugar que no deberías haber traído, y luego la usaste con otra persona y mataste a otro fulano. Déjale, abogado. Exijo ver a mi abogado. No quiero nada. Yo tengo todo el derecho para ver a mi abogado, señor. Por lo tanto, quiero ver a mi abogado. Ándele. No me empuje. ¡Quiero ver a mi abogado! Sí. ¡Quiero ver a mi abogado! ¡Exijo ver a mi abogado! Eso es una implicación muy grave. Y peor aún, por ejemplo, si llega la policía y tú empiezas a decir, es que yo me defendí y me defendí con mi navaja, ¿por qué traías una navaja? ¿Y por qué lo usaste? Y como es la policía en México, ¿qué va a decir? Seguramente tú nada más lo mataste y lo quieres justificar, ahora me vas a tener que dar un billete para que te suelte. O sea, una serie de problemas, desde problemas de corrupción hasta problemas legítimos en términos de legalidad. Entonces, vamos, yo creo que debemos ser muy serios, muy conscientes. Si alguien está aprendiendo a manejar cuchillos, pues que entiende esta situación. Las implicaciones legales son graves en el uso de un arma blanca, en cualquier tema. En fin, les paso esos datos. Es importante que comprendamos ese contexto que rodea a los cuchillos y a las armas blancas, para que seamos muy conscientes y que busquemos, yo sería que entendamos los diferentes niveles de fuerza para, digamos, para abordar los diferentes escenarios de violencia con proporción, ¿no? Eso es bien importante, porque por ejemplo en una riña es un uso de fuerza distinto a un intento de homicidio. O sea, si alguien se mete dentro de mi casa y me quiere matar con un cuchillo, bueno, lo primero no es la legalidad, lo primero es mi supervivencia, lógicamente. Entonces voy a reaccionar con un uso de fuerza máximo. Pero vamos, si es una riña en un bar o en la calle, etcétera, y yo indiscriminadamente hago uso de fuerza letal máxima contra alguien desarmado, pues lógicamente hay muy poca conciencia táctica y muy poco conocimiento en términos de protección y de escenarios de violencia, lógicamente. Entonces, el chiste es, en defensa personal, en protección, tener los diferentes niveles de uso de fuerza. O sea, poder, por ejemplo, de una forma preventiva, táctica, evitar cualquier situación de riesgo. Por otro lado, escalando un poco más, tener las capacidades físicas, pero sin armas, las capacidades físicas para contener agresión, para anular agresión, sin un uso de fuerza letal. Y en un máximo grado o nivel, pues tener las herramientas físicas y materiales para el uso consciente y legítimo, vamos a decirlo así, para la defensa legítima de armas. Entonces, esos son todos los niveles que debemos de tomar en cuenta.